Mira tu teléfono, ese rectángulo brillante que sostienes en la mano, esa maravilla tecnológica que te conecta con el mundo, que guarda tus secretos, tus fotos, tus sueños. Ahora voltéalo, mira la parte trasera. Ahí, en algún lugar, invisible para ti, hay una huella. No es una huella digital, es una huella de sangre. Nos han vendido una historia hermosa. Genios en camisetas negras, presentando el futuro en escenarios minimalistas, innovación, diseño, elegancia. Nos dijeron que la tecnología nos haría libres. Lo que no nos dijeron es quién paga el precio de esa libertad. En algún lugar de China, en ciudades que parecen planetas de ciencia ficción distópica, existen fábricas tan grandes que tienen su propio código postal. Ciudades dentro de ciudades. Hormigueros humanos, donde 400,000 personas viven, trabajan, comen y duermen bajo el mismo techo corporativo. Y algunas de ellas, demasiadas de ellas, deciden que la única salida es saltar desde el techo. Foxconn. Probablemente nunca habías escuchado ese nombre. Y eso es exactamente lo que ellos quieren. Porque Foxconn no vende nada directamente a ti. Foxconn fabrica. Foxconn ensambla. Foxconn es la mano invisible que construye tu iPhone, tu PlayStation, tu Xbox, tu laptop Dell, tu tablet Amazon. Foxconn es el secreto sucio de la industria tecnológica global. En el año 2010, algo extraño comenzó a suceder en las fábricas de Foxconn. Los trabajadores empezaron a lanzarse desde los edificios, uno tras otro, como si fuera una epidemia. 14 personas ese año decidieron que morir era preferible a seguir ensamblando los sueños del primer mundo. Y la respuesta de la corporación no fue mejorar las condiciones de trabajo. La respuesta fue instalar redes. Redes alrededor de los edificios. Redes para atrapar a los que saltaban, no para salvarlos, para que pudieran seguir trabajando. Bienvenidos a la verdadera historia de tu teléfono. Bienvenidos al imperio de las sombras que hace posible tu vida digital. Bienvenidos a Relatos Supremos. Taiwán, 1974. La isla vivía bajo la sombra de dos gigantes. Por un lado, la China continental, ese coloso comunista que consideraba a Taiwán una provincia rebelde. Por otro lado, Estados Unidos, el padrino capitalista que había convertido a la pequeña isla en un peón de su tablero geopolítico. Era un lugar de contradicciones. Dictadura militar con fachada democrática. Pobreza campesina junto a ambición industrial desmedida. Y en medio de todo esto, un joven de 24 años, con $10,000 prestados de su madre, estaba a punto de plantar la semilla de lo que se convertiría en el mayor fabricante de electrónicos del planeta. Terry Gou no era un genio de la tecnología. No era un visionario como los que después aparecerían en los escenarios de Silicon Valley. Terry Gou era algo mucho más peligroso. Era un obseso del control, un perfeccionista despiadado, un hombre que entendía una verdad fundamental que otros preferían ignorar. La tecnología del futuro no la construirían los ingenieros en laboratorios limpios. La construirían millones de manos humanas en condiciones que los ingenieros preferirían no ver. Con esos $10,000, Gou fundó Hon Hai Precision Industry en un pequeño taller de Taipei. El nombre Foxconn vendría después, como marca comercial, como fachada presentable para el mundo occidental. Pero en el principio solo había un taller oscuro donde se fabricaban perillas de plástico para televisores. Perillas, piezas insignificantes que nadie notaba. Y sin embargo, Gou entendió algo que definiría su imperio. No importa cuán pequeña sea la pieza, lo que importa es que sin ella nada funciona. Los primeros años fueron brutales. Taiwán en los 70 era un hervidero de pequeños talleres que competían entre sí con márgenes mínimos. La única manera de sobrevivir era ser más barato que el vecino, y la única manera de ser más barato era exprimir cada gota de sudor de tus trabajadores. Gou no inventó la explotación laboral, la perfeccionó. Mientras otros dueños de talleres veían a sus empleados como un costo necesario, Gou los veía como componentes de una máquina, piezas intercambiables, engranajes que debían funcionar sin quejarse. Hay una frase que se le atribuye a Terry Gou, aunque él siempre la ha negado. Supuestamente dijo que manejar 1 millón de animales le daba dolores de cabeza.
Se refería a sus trabajadores, animales. Cuando esta declaración se filtró años después, Gou se disculpó torpemente, diciendo que se refería a la dificultad logística de gestionar tanta gente. Pero las disculpas corporativas son como las redes que después instalarían en sus edificios. No están diseñadas para solucionar el problema. Están diseñadas para que el problema no se vea. En los años 80, el mundo de la electrónica comenzó a transformarse. Ya no se trataba solo de televisores y radios. Llegaban las computadoras personales, y con ellas una explosión de demanda que los fabricantes estadounidenses y japoneses no podían satisfacer solos. Necesitaban manos, millones de manos. Manos que trabajaran rápido, que curraran poco, que no formaran sindicatos, que no hicieran preguntas. Taiwán tenía esas manos, y Terry Gou estaba listo para venderlas. El primer gran contrato de Foxconn llegó en 1981, cuando la empresa comenzó a fabricar conectores para Atari. Sí, Atari, la misma empresa de videojuegos que definió la infancia de millones de occidentales. Mientras los niños estadounidenses jugaban Pac-Man en sus consolas, en algún taller taiwanés, trabajadores que ganaban centavos por hora ensamblaban las piezas que hacían posible esa diversión. Este era el modelo. Este sería siempre el modelo. El primer mundo juega, el tercer mundo trabaja. Pero Gou no quería ser solo otro proveedor. Quería ser el proveedor, el único, el indispensable. Para lograrlo, desarrolló una estrategia que la industria después llamaría integración vertical. En términos simples, significaba controlar todo. No solo ensamblar productos, sino fabricar cada componente, cada tornillo, cada cable, cada placa de circuito. Si podía hacerlo él mismo, lo haría. Y si no podía, compraría a quien sí pudiera. Esta obsesión por el control total tenía una consecuencia directa en los trabajadores. En una fábrica tradicional, si las condiciones eran intolerables, podías irte a trabajar con un proveedor diferente. Pero cuando Foxconn era el único juego en la ciudad, cuando controlaba toda la cadena de suministro, no había escape. Trabajabas para Foxconn o no trabajabas. Era un monopolio del empleo, una prisión con sueldo. Los años 90 trajeron el siguiente salto evolutivo del monstruo. China continental, esa enemiga ideológica de Taiwán, estaba abriéndose al capitalismo bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. Las zonas económicas especiales ofrecían algo que Taiwán ya no podía ofrecer: mano de obra infinita. Cientos de millones de campesinos desesperados por escapar de la pobreza rural. Gente que trabajaría por una fracción de lo que ganaban los taiwaneses. Gente que nunca había oído hablar de derechos laborales. En 1988, Terry Gou hizo lo impensable. Cruzó el estrecho y estableció una primera fábrica de Foxconn en Shenzhen, China. Era una traición ideológica. Taiwán y China estaban técnicamente en guerra. Pero el dinero no tiene ideología, y Gou lo sabía mejor que nadie. Mientras los políticos de Taipei hablaban de independencia y soberanía, los empresarios como Gou construían puentes invisibles de capital y explotación. Shenzhen en los 90 era el laboratorio perfecto para el experimento Foxconn. Una ciudad que había sido un pueblo pesquero 20 años antes, ahora era una zona franca donde las leyes laborales existían solo en el papel. El gobierno chino quería inversión extranjera a cualquier costo, y el costo lo pagarían los trabajadores. La fábrica de Longhua, que después sería conocida como Foxconn City, comenzó como un complejo modesto. Unos pocos edificios, unos miles de trabajadores. Nadie podía imaginar lo que se convertiría, porque el crecimiento de Foxconn estaba a punto de volverse exponencial, y el catalizador tenía nombre y apellido. Se llamaba Apple. Pero antes de Apple hubo otros: Dell, Hewlett-Packard, Sony, Nintendo. Todas las grandes marcas que definieron la revolución tecnológica de los 90 y los 2000 fueron a tocar la puerta de Terry Gou, y él siempre decía que sí. Sí a los plazos imposibles, sí a los márgenes ridículos, sí a las demandas que cualquier otro fabricante rechazaría. El secreto de Foxconn no era la tecnología, era la voluntad de hacer lo que otros no harían, exprimir a los trabajadores hasta la última gota. El modelo de Gou funcionaba así. Las grandes marcas diseñaban productos en sus oficinas climatizadas de California o Tokio.
Luego enviaban los diseños a Foxconn con un precio objetivo y una fecha de entrega. Foxconn aceptaba ambos, sin importar cuán irreales fueran. Y luego hacía ingeniería inversa de la miseria. Si el margen era del 2%, reducían costos hasta que funcionara. Si la fecha era imposible, los trabajadores dormirían en la fábrica hasta que se cumpliera. Para finales de los 90, Foxconn ya no era una empresa, era un estado dentro del estado. Sus instalaciones en Shenzhen tenían su propia estación de bomberos, su propio hospital, sus propios dormitorios, su propia policía interna. Los trabajadores vivían, comían, dormían y trabajaban sin salir nunca del perímetro. Era eficiente, era económico, era una distopía en funcionamiento. Los dormitorios merecen una descripción especial, porque entender dónde dormían los trabajadores es entender cómo los veía la empresa. Habitaciones de 15 metros cuadrados con 8 literas. 16 personas compartiendo un espacio más pequeño que muchas celdas de prisión occidentales. Sin aire acondicionado en el verano húmedo de Shenzhen, donde las temperaturas superan los 40 grados. Sin calefacción en invierno. Duchas compartidas por cientos de personas. Baños que se desbordaban. Intimidad cero. Los trabajadores llegaban de todas partes de China. Campesinos de Sichuan, de Henan, de Hunan. Provincias pobres del interior, donde la única alternativa era cultivar arroz por menos de $1 al día. Foxconn les ofrecía algo que parecía un sueño: un salario fijo, un techo, 3 comidas al día. Lo que no les decía era el precio que pagarían. El sistema de reclutamiento era una obra maestra de manipulación. Agentes de Foxconn viajaban a las aldeas más remotas con promesas de prosperidad. Mostraban fotos de las fábricas relucientes, de los dormitorios limpios, de los comedores abundantes. Los jóvenes campesinos, muchos de ellos adolescentes, firmaban contratos que apenas podían leer. Subían autobuses con sus pocas pertenencias, despidiéndose de familias a las que no verían en meses o años. Llegaban a Shenzhen como soñadores, se convertían en engranajes. El primer día en Foxconn era un ritual de despersonalización. Los nuevos trabajadores recibían un número de empleado que reemplazaba su nombre. Recibían un uniforme idéntico al de todos los demás. Recibían instrucciones sobre dónde dormir, dónde comer, dónde caminar. Y recibían una advertencia: no hablar, no protestar, no formar grupos, no pensar, solo trabajar. Las líneas de producción de Foxconn operaban con una precisión que haría llorar de envidia a Henry Ford. Cada movimiento cronometrado al segundo. Cada trabajador responsable de una tarea microscópica repetida miles de veces al día. Poner un tornillo, pegar una etiqueta, insertar un chip, una y otra vez. 8 horas, 10 horas, 12 horas, a veces más. El concepto de horas extras en Foxconn era una farsa cruel. Oficialmente, las horas extras eran voluntarias. En la práctica, rechazarlas significaba ser trasladado a los peores turnos, perder bonificaciones, ser marcado como problemático. Los trabajadores aprendían rápido. En Foxconn, voluntario significaba obligatorio. Pero lo verdaderamente perverso del sistema era cómo estaba diseñado para aislar. Los trabajadores de diferentes provincias eran mezclados intencionalmente. Personas que hablaban dialectos diferentes, que no compartían cultura ni historia, eran puestas juntas. Esto no era casualidad, era estrategia. Gente que no puede comunicarse fácilmente, no puede organizarse. No puede formar sindicatos, no puede rebelarse. Para el año 2000, Foxconn ya empleaba a más de 100,000 personas solo en China. Terry Gou había logrado lo imposible. Había construido un ejército industrial sin paralelo en la historia. Un ejército silencioso, obediente, desechable. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Llegó Steve Jobs con su visión de un teléfono que revolucionaría el mundo. Llegó el iPhone. El contrato con Apple, firmado en 2005, fue el pacto con el diablo que definió el destino de millones de trabajadores. Apple no era como los otros clientes. Apple era obsesiva. Apple era exigente. Apple quería perfección. Y Foxconn la entregaría, sin importar cuántas vidas costara. Steve Jobs, el genio venerado, el visionario de cuello de tortuga negro,
tenía una frase que repetía como mantra: queremos crear productos mágicos. Lo que nunca mencionaba era que la magia tiene un precio, y ese precio lo pagaban los trabajadores de Foxconn, que sangraban para cumplir sus plazos imposibles. El primer iPhone se lanzó en junio de 2007. Lo que el mundo no sabía era que semanas antes del lanzamiento, Jobs había decidido cambiar la pantalla de plástico por vidrio. Un cambio de último minuto que requería reconfigurar toda la línea de producción. En cualquier otra fábrica, esto habría sido imposible. En Foxconn, despertaron a 8,000 trabajadores a medianoche y los pusieron a trabajar turnos de 12 horas durante semanas. El iPhone llegó a tiempo. Los trabajadores no aparecieron en la presentación. Este era el verdadero genio de Terry Gou. No la innovación tecnológica, sino la innovación en la explotación. Había creado un sistema donde lo imposible era rutinario, donde los seres humanos funcionaban como robots antes de que los robots fueran económicamente viables, donde el sufrimiento de cientos de miles era invisible para los consumidores que hacían fila durante horas para comprar el último gadget. Y así, mientras el mundo celebraba la revolución del smartphone, mientras los analistas alababan la cadena de suministro más eficiente de la historia, mientras Apple se convertía en la empresa más valiosa del planeta, algo se estaba rompiendo dentro de las paredes de Foxconn City. Los cuerpos y las mentes de los trabajadores estaban llegando a su límite. La presión era insostenible. Y pronto, muy pronto el mundo descubriría que la magia de sus teléfonos estaba construida sobre una base de desesperación humana tan profunda que la única salida que algunos encontraban era saltar al vacío. Pero para entender la magnitud de lo que estaba por venir, hay que detenerse un momento en la arquitectura del control. Porque Foxconn no solo construyó fábricas, construyó un sistema de vigilancia y sumisión que haría palidecer a cualquier novela distópica. Dentro de los complejos de Foxconn existían cámaras en cada esquina, no solo en las líneas de producción, donde podrían justificarse por control de calidad, sino en los pasillos de los dormitorios, en las áreas de descanso, en los comedores. Los trabajadores vivían bajo observación constante, cada movimiento registrado, cada conversación potencialmente escuchada. La privacidad era un lujo que no estaba incluido en el contrato. El sistema de turnos estaba diseñado para maximizar la desorientación. Turnos rotativos que cambiaban cada semana. Un día trabajabas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La siguiente semana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. El cuerpo humano nunca podía adaptarse. El reloj biológico estaba en guerra permanente. Y un trabajador agotado, desorientado, es un trabajador que no tiene energía para protestar. Los supervisores, conocidos internamente como líderes de línea, tenían poder absoluto sobre sus subordinados. Podían asignar horas extras, podían negar permisos para ir al baño, podían humillar públicamente a quien cometiera un error. Había reportes de supervisores que obligaban a trabajadores a escribir cartas de autocrítica por errores mínimos, una práctica que recordaba los peores momentos de la revolución cultural de Mao. El pasado autoritario de China encontraba un nuevo hogar en las fábricas del capitalismo global. Los castigos corporativos estaban oficialmente prohibidos, pero lo que no estaba prohibido era igual de efectivo. Reducción de bonificaciones, asignación a turnos nocturnos permanentes, traslado a líneas de producción más duras, alojamiento en los dormitorios más alejados, más calurosos, más ruidosos. La violencia no necesitaba ser física para ser devastadora. Y luego estaba el aislamiento emocional. Los trabajadores tenían prohibido hablar durante las horas de producción, prohibido escuchar música, prohibido tomar descansos no autorizados. Pasaban 10, 12, 14 horas en silencio absoluto, realizando movimientos repetitivos, rodeados de cientos de personas, pero completamente solos. La soledad en medio de la multitud. Es difícil imaginar una tortura psicológica más refinada. Los teléfonos móviles, irónicamente, estaban confiscados durante las horas de trabajo. Los mismos dispositivos que ensamblaban les estaban prohibidos. No podían llamar a sus familias, no podían enviar mensajes, no podían acceder a Internet para ver qué decía el mundo exterior sobre las condiciones en las que vivían. El aislamiento era total. Las visitas familiares eran un privilegio raro.
Muchos trabajadores pasaban todo el año sin ver a sus padres, a sus hijos, a sus esposos. El festival de primavera, el equivalente chino a la Navidad, era el único momento en que masas de trabajadores regresaban a sus aldeas. Pero incluso eso era difícil. Los boletos de tren se agotaban meses antes, los precios se disparaban. Y Foxconn a menudo presionaba a los trabajadores para que se quedaran con bonificaciones que apenas compensaban el sacrificio de no ver a sus seres queridos. Había trabajadores que pasaban 3, 4, 5 años viviendo en los dormitorios de Foxconn sin regresar a casa. Sus hijos crecían viéndolos solo en videollamadas borrosas. Sus padres envejecían sin su ayuda. Sus matrimonios se desintegraban por la distancia. El costo humano era incalculable, pero nunca aparecía en ningún informe financiero. Terry Gou, mientras tanto, se había convertido en uno de los hombres más ricos de Asia. Su fortuna personal superaba los $5,000 millones. Viajaba en jet privado, coleccionaba arte, donaba a universidades. Era recibido como un estadista por líderes mundiales. La transformación era completa. El dueño de un taller de perillas de plástico era ahora un titán industrial reverenciado. Pero la riqueza de Gou no era solo personal, era sistémica. Foxconn se había vuelto demasiado grande para fallar, demasiado importante para cuestionar. Los gobiernos locales chinos competían por atraer sus fábricas, ofreciendo exenciones de impuestos, terrenos gratuitos, represión garantizada de cualquier intento de sindicalización. Las provincias que albergaban plantas de Foxconn veían reducirse su desempleo y crecer su PIB. Nadie quería morder la mano que alimentaba las estadísticas. Esta complicidad gubernamental era esencial para el modelo de negocio. Sin ella, Foxconn no podría existir. Los inspectores laborales miraban hacia otro lado. Las denuncias se archivaban. Los periodistas que investigaban demasiado recibían visitas de funcionarios que sugerían amablemente que buscaran otras historias. El silencio era rentable para todos, excepto para los que vivían dentro de las redes que pronto serían instaladas. El monstruo había nacido, había crecido, se había alimentado de millones de sueños rotos y estaba a punto de mostrar su verdadero rostro. El año 2010 comenzó como cualquier otro en Foxconn City. Las líneas de producción zumbaban sin descanso. Los dormitorios se vaciaban y llenaban en ciclos de 12 horas. Los comedores servían arroz y vegetales a cientos de miles de bocas. Todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Pero algo estaba cambiando en el aire. Algo invisible pero palpable. Una desesperación colectiva que se acumulaba como presión en una olla a punto de explotar. El 19 de enero, un joven de 19 años, llamado Ma Xiangqian, saltó desde el cuarto piso de su dormitorio en la planta de Guanlan. Murió instantáneamente. Ma había trabajado en Foxconn durante 11 meses. 11 meses de turnos de 12 horas. 11 meses de silencio obligatorio. 11 meses de aislamiento de su familia en Henan. Su madre recibió la noticia por teléfono. No pudo ver el cuerpo de su hijo hasta días después, cuando ya había sido procesado por la burocracia de la muerte corporativa. La familia de Ma pidió explicaciones. Foxconn ofreció condolencias y una compensación económica. No hubo investigación interna, no hubo cambios en las políticas. Para la empresa, Ma Xiangqian era una estadística, un número de empleado que había dejado de funcionar. Había que reemplazarlo y seguir adelante. Pero Ma no fue el último. Fue el primero de una cascada que nadie pudo detener. El 17 de marzo, Li Hai saltó desde un edificio en Longhua. Tenía 22 años. Había trabajado 72 horas extras el mes anterior. Sus compañeros de dormitorio dijeron que apenas lo conocían. Dormía en la litera de abajo, pero nunca hablaban. En Foxconn nadie hablaba. El 23 de marzo, un trabajador de 23 años, identificado solo por su apellido Tian, se cortó las venas en su dormitorio. Sobrevivió, pero perdió el uso de una mano. Ya no podía trabajar en la línea de producción. Ya no servía para nada, según la lógica de la empresa. El 6 de abril, Lu Xing saltó desde el 6º piso. Tenía 24 años y había trabajado en Foxconn durante solo 6 meses. Su familia vivía a 1,500 kilómetros de distancia. No habían podido visitarlo ni una sola vez. El 7 de abril, solo un día después, otro trabajador anónimo saltó.
La prensa comenzó a prestar atención. ¿Qué estaba pasando en las fábricas de Foxconn? ¿Por qué los jóvenes estaban eligiendo la muerte? El número siguió aumentando. Mayo fue el mes más negro. En los primeros 25 días hubo 8 intentos de suicidio en las instalaciones de Foxconn. Algunos murieron, otros quedaron gravemente heridos. Las imágenes comenzaron a filtrarse. Cuerpos cubiertos con sábanas blancas, ambulancias entrando y saliendo de los complejos industriales, trabajadores mirando en silencio mientras se llevaban a otro de los suyos. La historia que capturó la atención del mundo fue la de un joven de 17 años. Se llamaba Tian Yu, pero lo que lo hizo diferente fue que sobrevivió a su salto. Cayó desde el 4º piso y quedó paralizado de la cintura para abajo. Y pudo hablar. Pudo contar lo que nadie dentro de Foxconn se atrevía a decir. Tian Yu había llegado a Foxconn un mes antes de su intento de suicidio. Un mes. 30 días fueron suficientes para destruir a un adolescente sano y lleno de esperanza. En entrevistas posteriores, describió sus días. Se levantaba a las 6 de la mañana, formaba fila para el desayuno, caminaba hasta la línea de producción, donde pasaba 10 horas ensamblando componentes. No podía sentarse, no podía hablar, no podía escuchar música, solo repetir el mismo movimiento miles de veces hasta que sus manos se movían solas, como las de un autómata. Por las noches, Tian Yu regresaba a su dormitorio agotado. Compartía la habitación con 7 extraños que hablaban dialectos diferentes, que venían de provincias lejanas, que estaban igual de solos que él. Nunca formaron amistades, nunca compartieron sus miedos. El sistema estaba diseñado para eso, para que cada uno sufriera en silencio. Lo que empujó a Tian Yu al borde fue un error administrativo. Su primer sueldo no llegó. Fue a recursos humanos a preguntar y lo enviaron de oficina en oficina durante días. Nadie resolvía su problema, nadie lo escuchaba. Para una empresa que empleaba a cientos de miles, un trabajador sin sueldo era un error estadístico irrelevante. Pero para Tian Yu, ese sueldo era la única razón por la que estaba ahí. Sin él, todo perdía sentido. Una mañana, antes del amanecer, caminó hasta la ventana de su dormitorio y saltó. Despertó en un hospital, paralizado. Foxconn pagó sus gastos médicos, le dieron una compensación, pero nadie le devolvió sus piernas. Nadie le devolvió los sueños que había traído desde su aldea. A los 17 años, Tian Yu se convirtió en el símbolo viviente del costo humano de nuestros teléfonos inteligentes. La respuesta de Foxconn a la crisis fue, en su perversión, casi admirable. No cambiaron las condiciones de trabajo, no redujeron las horas, no mejoraron los salarios, no crearon sistemas de apoyo psicológico genuinos. En cambio, instalaron redes de nylon alrededor de todos los edificios, redes diseñadas para atrapar los cuerpos de quienes saltaran. La lógica era escalofriante en su pragmatismo. Si los trabajadores no podían morir saltando, no morirían. Problema resuelto, productividad restaurada. Las imágenes de esas redes dieron la vuelta al mundo. Periodistas de todos los continentes las fotografiaron. Se convirtieron en el símbolo perfecto del capitalismo sin alma. Una empresa que prefería atrapar cuerpos suicidas que preguntarse por qué sus empleados querían morir. Las redes no eran una solución, eran una declaración. Decían, tu vida no nos importa, pero tu muerte nos incomoda. Pero las redes fueron solo el comienzo de la respuesta corporativa. Foxconn también hizo firmar a sus trabajadores un documento extraordinario, un compromiso de no suicidio. Los empleados debían prometer por escrito que no intentarían quitarse la vida, y si lo hacían, eximían a la empresa de toda responsabilidad. Sus familias no podrían demandar, no habría compensaciones extras. Era un contrato con la muerte, firmado bajo la presión de perder el empleo. Este documento reveló algo fundamental sobre la mentalidad corporativa de Foxconn. El problema no era el sufrimiento de los trabajadores, el problema era el riesgo legal y reputacional. Las familias de los suicidas estaban exigiendo compensaciones. Algunas amenazaban con demandas. Foxconn necesitaba protegerse y lo hizo de la manera más cínica posible. La prensa internacional finalmente había despertado. Reporteros de The New York Times, The Guardian, Bloomberg, Reuters y docenas de otros medios viajaron a Shenzhen. Filmaron las redes,
Entrevistaron a trabajadores que hablaban en susurros, con miedo a ser identificados. Publicaron las historias de los muertos y el mundo, por un breve momento, prestó atención. Apple, la marca más valiosa del planeta, la empresa que había construido su imagen sobre la innovación y el diseño humanista, enfrentó preguntas incómodas. Steve Jobs, todavía vivo en 2010, tuvo que responder en una conferencia. Su respuesta fue memorable por su frialdad. Dijo que Foxconn no era un taller de explotación, que las tasas de suicidio en Foxconn eran inferiores al promedio nacional chino, que la empresa estaba haciendo todo lo posible para ayudar. Analicemos esa defensa por un momento. Jobs comparó una fábrica con una población entera de un país, pero la comparación era fraudulenta. Los trabajadores de Foxconn eran jóvenes sanos de entre 18 y 25 años. En cualquier población normal, ese grupo de edad tiene las tasas de suicidio más bajas. Compararlos con el promedio nacional, que incluye ancianos, enfermos crónicos y personas en situaciones de pobreza extrema, era manipulación estadística pura. Los trabajadores de Foxconn se suicidaban a tasas alarmantes para su demografía, pero Apple prefería las matemáticas creativas a la verdad incómoda. La defensa corporativa también incluyó lo que llamaron mejoras. Foxconn anunció que contrataría consejeros psicológicos, que abriría líneas telefónicas de apoyo, que organizaría actividades recreativas, que aumentaría los salarios un 20%. Los medios reportaron estas medidas como señales de progreso. Lo que no reportaron fue la escala del engaño. Los consejeros psicológicos eran un puñado para una población de 400,000 trabajadores. Las líneas telefónicas estaban saturadas permanentemente. Las actividades recreativas eran obligatorias y se descontaban del tiempo de descanso. Y el aumento salarial del 20% era sobre un salario base tan miserable que incluso con el aumento, los trabajadores seguían ganando menos de $2 por hora. Pero quizás lo más perturbador fue lo que sucedió después de que la atención mediática disminuyó. Los suicidios continuaron. En 2011, 2012, 2013, las cifras exactas son imposibles de confirmar, porque Foxconn dejó de reportarlas públicamente. La empresa aprendió la lección, pero no la que debería haber aprendido. Aprendió que la transparencia era peligrosa, que el silencio era más seguro. Las redes seguían ahí, atrapando cuerpos que el mundo ya no quería ver. Hubo intentos de responsabilizar a alguien. Organizaciones de derechos laborales documentaron las violaciones. Abogados intentaron presentar demandas, pero la estructura del sistema hacía casi imposible la rendición de cuentas. Foxconn era una empresa taiwanesa operando en China continental. Apple era una empresa estadounidense que técnicamente no empleaba a ninguno de los trabajadores afectados. ¿Quién era responsable? Todos señalaban al otro, y mientras tanto, las líneas de producción nunca se detenían. Un detalle que rara vez se menciona es el papel del gobierno chino en esta crisis. Las autoridades locales de Shenzhen no solo ignoraron los suicidios, activamente trabajaron para minimizarlos. Presionaron a las familias para que aceptaran compensaciones rápidas a cambio de silencio. Censuraron reportajes en medios chinos, arrestaron activistas que intentaban organizar a los trabajadores. El Partido Comunista, supuestamente el defensor del proletariado, se había convertido en el guardián del capital extranjero. Esta complicidad era económica. Foxconn pagaba impuestos, Foxconn daba empleo. Foxconn mantenía a millones de familias fuera de la pobreza rural. Los suicidios eran un precio aceptable, un costo de hacer negocios. Las vidas perdidas no aparecían en ningún balance, pero los beneficios sí. Mientras los trabajadores saltaban, Terry Gou seguía acumulando fortuna. En 2010, el mismo año de la ola de suicidios, Foxconn reportó ganancias récord. Apple lanzó el iPhone 4, el más exitoso hasta entonces. Los consumidores en todo el mundo hicieron filas de horas para comprarlo. Nadie preguntaba quién lo había ensamblado. Nadie quería saber. Esta desconexión moral es quizás lo más perturbador de toda la historia. Los consumidores no eran ignorantes. Las noticias sobre Foxconn aparecieron en todos los medios principales. Las imágenes de las redes se viralizaron. Y sin embargo, las ventas de Apple no bajaron ni un punto porcentual. El iPhone seguía siendo deseable,
seguía siendo cool. La sangre en su fabricación era un detalle incómodo que se olvidaba fácilmente una vez que el aparato brillante estaba en tus manos. Los psicólogos que estudiaron el fenómeno Foxconn identificaron varios factores que contribuían a la crisis de suicidios: el aislamiento social extremo, la ruptura de las redes familiares tradicionales, la monotonía absoluta del trabajo, la falta de control sobre cualquier aspecto de la vida, la presión constante por metas de producción imposibles y, sobre todo, la sensación de ser invisible, de no importarle a nadie, de ser menos que humano. Los trabajadores de Foxconn no tenían nombre, tenían número de empleado, no tenían voz, tenían cuotas de producción, no tenían futuro, tenían contratos temporales que podían no renovarse. Esta deshumanización sistemática era el verdadero asesino. Las redes podían atrapar los cuerpos, pero no podían atrapar las almas que ya estaban destruidas. Hubo historias de resistencia, aunque pocas. Trabajadores que intentaron organizar protestas y fueron despedidos inmediatamente. Otros que filtraron documentos a periodistas y fueron procesados por violar acuerdos de confidencialidad. Algunos que simplemente se fueron, regresando a sus aldeas pobres, pero libres del infierno industrial. Pero la mayoría se quedaba, porque la alternativa era peor, porque en China el campo no ofrecía nada, porque la maquinaria del progreso no dejaba espacio para los que se negaban a ser triturados. Para finales de 2010, el conteo oficial de suicidios en Foxconn era de 18 intentos, 14 de ellos fatales. 14 jóvenes que habían llegado con sueños y se fueron en bolsas de plástico. 14 familias destrozadas. 14 historias que el mundo olvidaría tan pronto como el siguiente modelo de iPhone fuera anunciado. Pero las cifras oficiales eran solo la superficie. Los activistas laborales estimaban que muchos más casos nunca fueron reportados. Suicidios clasificados como accidentes, intentos que no llegaron a los medios, muertes en hospitales semanas después de los altos, que no entraban en las estadísticas. La verdadera magnitud de la tragedia permanece oculta hasta hoy. Lo que quedó fue una imagen indeleble: las redes grises colgando de edificios grises bajo cielos grises contaminados. Trabajadores con uniformes idénticos caminando en filas silenciosas hacia sus turnos. Y en algún lugar del mundo, alguien desempaquetando un teléfono nuevo, maravillándose de lo delgado que era, de lo brillante que era su pantalla, sin pensar ni por un segundo en las manos que lo habían construido, manos que quizás ya no existían. Hay una historia que merece ser contada con detalle, porque encapsula toda la tragedia. Xu Liqi era un joven poeta que trabajaba en Foxconn. Sí, poeta, un alma sensible, atrapada en la máquina más insensible jamás creada. Xu escribía versos sobre su vida en la fábrica, versos que solo se hicieron famosos después de su muerte. En septiembre de 2014, Xu Liqi saltó desde el 17º piso de un edificio en Shenzhen. Tenía 24 años. Había trabajado en Foxconn durante más de 4 años, y durante ese tiempo había documentado su agonía en poemas que son desgarradores en su honestidad. Uno de sus poemas más conocidos se llama Un tornillo cayó al suelo. Describe cómo un tornillo cae durante el turno de noche y nadie puede buscarlo porque la línea no puede detenerse. El tornillo permanece ahí, brillando bajo las luces fluorescentes, mientras los trabajadores siguen produciendo como autómatas. El poema termina con una reflexión sobre cómo el trabajador es igual que ese tornillo, una pieza caída que nadie recoge. Otro poema se llama No puedo hablar. Describe el silencio obligatorio de la línea de producción, la prohibición de comunicarse, la soledad de estar rodeado de miles de personas y no poder decir una sola palabra. Los versos son simples, pero devastadores. Capturan algo que los reportajes periodísticos nunca pudieron expresar: la muerte del alma que precedía a la muerte del cuerpo. Xu Liqi dejó un archivo con todos sus poemas antes de morir. Quería que el mundo supiera, quería que alguien leyera lo que había experimentado. Sus versos circularon por internet después de su muerte, convirtiéndose en un fenómeno viral en China, antes de ser censurados por las autoridades. Pero ya era tarde. Las palabras habían escapado. La verdad sobre Foxconn tenía ahora voz poética.
Lo irónico es que Xu Lizhi no era un trabajador común. Era relativamente educado. Había intentado escribir, publicar, encontrar una salida creativa. Pero Foxconn consumía todo su tiempo y energía. Llegaba tan agotado de sus turnos que apenas podía sostener un bolígrafo. La fábrica no solo explotaba cuerpos, aplastaba sueños, ahogaba talentos. Xu podría haber sido un escritor reconocido. En cambio, se convirtió en otro número en la lista de suicidios. La pregunta que nadie quería responder era simple. ¿Cuántos Xu Lizhi había en esas fábricas? ¿Cuántos poetas, artistas, pensadores, soñadores estaban siendo triturados por la maquinaria del consumo global? No lo sabemos, nunca lo sabremos, porque la mayoría murió sin dejar versos, murió en silencio, como el silencio que les habían impuesto en vida. Los activistas que documentaron los suicidios de Foxconn señalaron un patrón perturbador. La mayoría de las víctimas eran trabajadores nuevos, jóvenes que llevaban menos de un año en la empresa. Esto sugería que el shock inicial de entrar en el sistema era lo más peligroso. Los que sobrevivían ese primer año desarrollaban algún tipo de coraza psicológica, se acostumbraban, se resignaban, morían por dentro, pero seguían funcionando por fuera. Los que no podían adaptarse a la deshumanización elegían saltar. Este dato también revelaba algo sobre la estrategia de Foxconn. La empresa tenía una rotación de personal altísima. Cada año, decenas de miles de trabajadores renunciaban o eran reemplazados. Esto no era un problema para Foxconn, era una ventaja. Trabajadores nuevos no conocían sus derechos, no formaban vínculos, no organizaban resistencia. La rotación constante era otra forma de control. El pico del mal había llegado, y lo más aterrador era que no cambiaría nada. Después de la tormenta mediática de 2010, Foxconn enfrentó una decisión. Podía cambiar fundamentalmente su modelo de negocio, mejorar las condiciones de trabajo, tratar a sus empleados como seres humanos, o podía esperar a que el mundo se olvidara y seguir como siempre. Eligió lo segundo. Y funcionó. La memoria colectiva es corta. Los ciclos de noticias son rápidos. En 2011, el mundo estaba ocupado con la primavera árabe, el terremoto de Japón, la muerte de Osama Bin Laden. Las redes de Foxconn seguían colgando de los edificios, pero ya nadie las fotografiaba. Los trabajadores seguían saltando ocasionalmente, pero ya no era noticia. La normalización del horror es uno de los superpoderes del capitalismo tardío. Apple, mientras tanto, perfeccionó su estrategia de relaciones públicas. Comenzó a publicar informes anuales sobre responsabilidad de proveedores, documentos brillantes llenos de gráficos coloridos y promesas vagas. Auditamos cientos de fábricas, decían. Encontramos violaciones y exigimos correcciones, decían. El progreso es continuo, decían. Lo que no decían era que las auditorías eran anunciadas con semanas de anticipación, que los proveedores limpiaban las fábricas, escondían a los trabajadores menores de edad, falsificaban registros de horas, que el sistema de auditoría era un teatro diseñado para consumo occidental. Los periodistas que intentaron verificar las mejoras se encontraron con obstáculos constantes. Foxconn negaba acceso a sus instalaciones. Los trabajadores que hablaban eran despedidos. Los activistas que investigaban eran amenazados. La opacidad era la nueva estrategia. Si nadie podía ver lo que pasaba adentro, nadie podía criticarlo. Pero algunos lograron infiltrarse. En 2012, un periodista de Shanghai Evening Post consiguió empleo en una planta de Foxconn usando documentos falsos. Trabajó ahí durante 10 días antes de ser descubierto. Lo que reportó era familiar, pero no menos perturbador. Turnos de 12 horas, prohibición de hablar, dormitorios hacinados, comida de mala calidad, supervisores abusivos. Las mejoras prometidas eran fantasmas. Ese mismo año, estudiantes de universidades de Hong Kong realizaron una investigación encubierta. Enviaron a jóvenes a trabajar en varias plantas de Foxconn durante el verano. Los informes que publicaron documentaban violaciones sistemáticas del código laboral chino, horas extras obligatorias muy por encima del límite legal, uso de estudiantes en prácticas como mano de obra barata, condiciones de seguridad deficientes. La conclusión era clara. Nada había cambiado excepto el discurso público.
La respuesta de Foxconn a estas investigaciones fue siempre la misma: negación inicial, luego admisión parcial de problemas aislados, promesas de corrección y silencio hasta el siguiente escándalo. Era un ciclo predecible, casi coreografiado. La empresa había aprendido que las crisis de reputación eran manejables, que el público se cansaba, que los consumidores seguían comprando. Terry Gou, mientras tanto, se reinventaba. Ya no era solo un fabricante, era un visionario, un filántropo, un posible político. En 2019, anunció su candidatura a la presidencia de Taiwán. Se presentó como un hombre del pueblo, alguien que había creado millones de empleos, que entendía la economía real. La ironía era grotesca. El hombre cuyas fábricas habían empujado a docenas de jóvenes al suicidio quería liderar una nación. Perdió las primarias de su partido, pero el intento reveló su ambición sin límites. La estrategia de diversificación de Foxconn también fue reveladora. La empresa comenzó a invertir en robots, millones de dólares en automatización. La narrativa oficial era que los robots mejorarían las condiciones de trabajo, liberando a los humanos de las tareas más repetitivas. La realidad era más cínica. Los robots no se suicidan. Los robots no forman sindicatos. Los robots no necesitan redes alrededor de los edificios. En 2016, Foxconn anunció que había reemplazado 60,000 trabajadores con robots en una sola planta. Los medios tecnológicos celebraron la noticia como un avance en la automatización industrial. Lo que no mencionaron fue qué pasó con esos 60,000 trabajadores. Fueron despedidos, obviamente, enviados de vuelta a sus provincias pobres. El progreso tecnológico tiene sus víctimas, y rara vez son los accionistas. La automatización también tenía un límite. Por más que Foxconn invirtiera en robots, había tareas que las máquinas no podían realizar. El ensamblaje de componentes microscópicos, la inspección visual de calidad, la manipulación de materiales delicados. Para estas tareas, los dedos humanos seguían siendo insuperables. Así que la fuerza laboral humana no desapareció. Solo se redujo y se precarizó aún más. Los trabajadores que quedaban enfrentaban una nueva forma de presión. Ya no solo competían entre sí, competían contra las máquinas. Cualquier error, cualquier lentitud, cualquier queja, y podían ser reemplazados por un brazo robótico. Esta amenaza constante creaba un ambiente de miedo permanente. Los robots no solo automatizaban tareas, automatizaban la sumisión. Mientras Foxconn evolucionaba en China, también se expandía globalmente. La empresa abrió plantas en Vietnam, India, Brasil, México. La lógica era simple: buscar mano de obra aún más barata que la china, explotar regulaciones laborales aún más débiles, diversificar riesgos geopolíticos. Si China se volvía demasiado cara o demasiado problemática, había otros países desesperados por inversión extranjera. La planta de Foxconn en Brasil, inaugurada en 2011, fue presentada como un éxito de desarrollo económico. El gobierno brasileño otorgó exenciones fiscales masivas a cambio de empleos. Dilma Rousseff, entonces presidenta, posó sonriente junto a ejecutivos de Foxconn en la ceremonia de apertura. Nadie mencionó las condiciones laborales que vendrían. En pocos años, los trabajadores brasileños de Foxconn comenzaron a reportar problemas familiares. Jornadas extenuantes, presión constante, supervisión abusiva, lesiones por esfuerzo repetitivo. Un estudio del sindicato metalúrgico local encontró que los trabajadores de Foxconn tenían tasas de lesiones significativamente superiores al promedio de la industria. La exportación del modelo incluía la exportación del sufrimiento. India fue el siguiente destino. En 2015, Foxconn anunció planes para construir una docena de fábricas en el país. El primer ministro Modi celebró la inversión como prueba de su programa Make in India. Pero la realidad fue más complicada. Las negociaciones se estancaron, los planes se redujeron, y cuando finalmente se abrieron plantas, los reportes de condiciones laborales fueron deprimentemente predecibles. En 2020, durante la pandemia, trabajadoras de una planta de Foxconn en India que fabricaba iPhones protagonizaron una protesta violenta. Destrozaron equipos, quemaron vehículos, causaron millones de dólares en daños. ¿La razón? Foxconn había retenido sus salarios durante meses.
Les pagaba menos de lo prometido. Las obligaba a trabajar horas extras sin compensación. La rabia acumulada durante años explotó en una noche de destrucción. Apple respondió a este incidente poniendo la planta en periodo de prueba. Foxconn prometió reformas. Los trabajadores recibieron parte de sus salarios atrasados. Y en unos meses todo volvió a la normalidad. El ciclo se repetía en un nuevo continente. La pandemia de COVID-19 reveló nuevas dimensiones de la explotación. Cuando los confinamientos cerraron fábricas en toda China, Foxconn enfrentó una crisis de producción. Los nuevos iPhones no podían retrasarse. Apple presionaba. Los consumidores esperaban. Así que Foxconn hizo lo que mejor sabía hacer. Presionó a sus trabajadores. En Chengdu, donde está la fábrica de iPhones más grande del mundo, los trabajadores fueron sometidos a un régimen de burbuja cerrada. Vivían en la fábrica, no podían salir. Trabajaban, comían y dormían en el mismo complejo durante semanas. Las condiciones sanitarias se deterioraron, los brotes de COVID se multiplicaron, y Foxconn intentó ocultarlos para no detener la producción. En noviembre de 2022, videos filtrados mostraron a trabajadores de Chengdu escapando de la fábrica. Saltaban cercas, caminaban kilómetros por carreteras rurales, huían como refugiados de una zona de guerra. La imagen era surrealista. Miles de personas huyendo del lugar donde fabricaban los teléfonos más deseados del mundo, huyendo de la enfermedad, del encierro, de la explotación que ya no podían soportar. Las protestas que siguieron fueron las más grandes en la historia de Foxconn. Trabajadores se enfrentaron a la policía, hubo gases lacrimógenos, arrestos, violencia. El gobierno chino, normalmente tan eficiente en suprimir disidencia, pareció momentáneamente desbordado. El mundo volvió a mirar hacia Foxconn, recordando de repente las redes, los suicidios, todo lo que había preferido olvidar. Apple una vez más expresó preocupación. Envió representantes a investigar. Prometió supervisión más estricta. Era el mismo guión de siempre, palabras sin consecuencias. La producción del iPhone 15 siguió adelante. Los trabajadores que habían protestado fueron despedidos o transferidos. Los que quedaron aprendieron la lección. Protestar era inútil. El sistema era más fuerte que cualquier individuo. La relación entre Apple y Foxconn merece un análisis más profundo, porque ilustra cómo funciona la responsabilidad difusa en el capitalismo global. Apple no emplea directamente a ningún trabajador de Foxconn. Técnicamente, son empleados de una empresa taiwanesa operando en China. Apple solo compra productos terminados. Esta separación legal permite a Apple disfrutar de los beneficios de la explotación sin mancharse las manos directamente. Cuando haya escándalos, Apple puede decir que exige a sus proveedores que cumplan ciertos estándares. Cuando esos estándares se violan, Apple puede decir que no tenía conocimiento. Cuando se demuestra que sí tenía conocimiento, Apple puede decir que está trabajando para mejorar la situación. Es un juego de espejos, donde la responsabilidad siempre está en otra parte. Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs, ha perfeccionado este arte del distanciamiento moral. Cook comenzó su carrera en Apple como jefe de operaciones. Él diseñó la cadena de suministro que depende de Foxconn. Él conoce cada detalle de cómo se fabrican los productos de Apple. Y sin embargo, cuando le preguntan sobre las condiciones laborales, responde con generalidades sobre el compromiso de Apple con los derechos humanos. Es una actuación impecable, la cara amable de un sistema brutal. Los números actuales de Foxconn son mareantes. La empresa emplea a más de 1 millón de personas en todo el mundo. Fabrica aproximadamente el 40% de toda la electrónica de consumo del planeta. Sus ingresos anuales superan los $200.000 millones. Es la 10ª empresa más grande del mundo por número de empleados. Y sigue operando bajo el mismo modelo básico que causó la ola de suicidios hace más de una década. Las redes siguen ahí. No todas, pero muchas. Los periodistas que han logrado fotografiar las instalaciones en años recientes las han documentado. Se han convertido en parte permanente de la arquitectura. Una característica más, como las ventanas o las puertas. Nadie las cuestiona ya. Son parte del paisaje normal de la producción tecnológica. Los suicidios también continúan, aunque con menos frecuencia y menos publicidad. En 2016, un trabajador saltó en la planta de Chengdu. En 2018, otro en Shenzhen.
Las cifras exactas son imposibles de obtener porque Foxconn ya no las reporta y los medios chinos están efectivamente censurados sobre el tema. El silencio no significa que el problema se haya resuelto, significa que se ha invisibilizado. La pregunta que debemos hacernos es incómoda, pero necesaria. ¿Ha cambiado algo realmente? Los salarios han subido, sí. Un trabajador de Foxconn en China gana hoy alrededor de $500 al mes, más del doble que en 2010. Pero el costo de vida también ha subido y las horas de trabajo siguen siendo brutales. Y la presión sigue siendo inmensa y el aislamiento sigue siendo real. Los defensores del sistema argumentan que Foxconn ofrece oportunidades que no existirían de otra manera, que millones de campesinos han escapado de la pobreza gracias a estos empleos, que la alternativa sería peor. Este argumento tiene algo de verdad, pero también tiene mucho de cinismo. Es como decir que la esclavitud era aceptable porque los esclavos recibían comida y techo. El hecho de que algo sea mejor que la miseria absoluta no lo convierte en justo. La verdadera pregunta no es si Foxconn es mejor que la pobreza rural china. La pregunta es, ¿por qué estas son las únicas opciones? Porque una empresa con márgenes de ganancia en miles de millones no puede pagar salarios dignos. ¿Por qué Apple, la empresa más valiosa del mundo, no puede garantizar que sus productos se fabriquen en condiciones humanas? La respuesta es simple: pueden, pero no quieren, porque cada dólar que se paga a un trabajador es un dólar menos para los accionistas. El modelo Foxconn ha sido exportado y replicado en todo el mundo. Otras empresas han aprendido de su éxito. La industria de la moda rápida opera con principios similares. Los almacenes de Amazon tienen condiciones que recuerdan a Foxconn. La gig economy ha llevado la precarización a nuevos extremos. El legado de Terry Gou no es solo una empresa, es un paradigma de explotación que se ha vuelto hegemónico. Hoy, mientras lees esto, hay alguien en una fábrica de Shenzhen, o Chengdu, o Chennai, o Sao Paulo, ensamblando el dispositivo que usarás para ver el próximo video viral. Esa persona probablemente no ha dormido lo suficiente, probablemente no ha hablado con su familia en semanas, probablemente tiene dolor en las manos de repetir el mismo movimiento miles de veces, y probablemente mira por la ventana a veces, preguntándose si existe otra vida posible. Hay otra dimensión de esta historia que rara vez se discute: el impacto ambiental. Las fábricas de Foxconn no solo consumen vidas humanas, consumen recursos naturales a una escala difícil de comprender. El agua contaminada que se vierte en ríos cercanos, los químicos tóxicos que se filtran al suelo, el consumo energético equivalente al de ciudades enteras, los residuos electrónicos que eventualmente terminan en vertederos del tercer mundo. En 2011, una explosión en una planta de Foxconn en Chengdu mató a 4 trabajadores e hirió a 18. La causa fue la acumulación de polvo de aluminio, un subproducto del pulido de las carcasas del iPad. Polvo que debería haber sido ventilado adecuadamente, pero que se acumuló porque los sistemas de seguridad eran insuficientes. Polvo que se convirtió en una bomba esperando una chispa. Apple prometió investigar. Foxconn prometió mejorar. Meses después, otra explosión en otra planta, esta vez en Shanghái. Más heridos, más promesas. El patrón era claro: la seguridad costaba dinero. El dinero reducía márgenes. Los márgenes eran sagrados, así que la seguridad era opcional. Los trabajadores que manipulaban sustancias tóxicas rara vez recibían protección adecuada. El N-hexano, un solvente usado para limpiar pantallas, causó daños neurológicos permanentes a docenas de trabajadores en 2009. Perdieron sensibilidad en las extremidades. Algunos quedaron parcialmente paralizados. Apple pagó compensaciones discretas. Foxconn negó responsabilidad. Y el N-hexano siguió usándose porque era más barato que las alternativas seguras. Esta negligencia sistemática hacia la salud de los trabajadores tiene consecuencias que se extienden por décadas. Los trabajadores de hoy están desarrollando enfermedades que no se manifestarán hasta dentro de años. Cánceres relacionados con la exposición a químicos, problemas respiratorios por el aire contaminado de las fábricas, trastornos musculoesqueléticos por las posturas forzadas y los movimientos repetitivos.
El costo real de nuestros dispositivos incluye vidas acortadas que nunca aparecerán en ninguna estadística. Los intentos de crear alternativas al modelo Foxconn han sido escasos y poco exitosos. Fairphone, una empresa holandesa, intentó fabricar smartphones éticos, con minerales rastreables y condiciones laborales justas. Vendieron unas pocas decenas de miles de unidades. Apple vende ese número de iPhones cada pocas horas. El mercado ha hablado. La ética es un nicho. La explotación es mainstream. Algunos argumentan que la presión del consumidor podría cambiar las cosas, que si suficientes personas se negaran a comprar productos fabricados en condiciones inhumanas, las empresas tendrían que cambiar. Pero esto ignora la realidad de cómo funciona la economía global. Casi todos los dispositivos electrónicos del planeta pasan por manos de trabajadores explotados en algún punto de la cadena de suministro. No hay alternativa verdaderamente ética. Comprar el teléfono más caro o el más barato no cambia fundamentalmente la ecuación. El sistema está diseñado para que la explotación sea invisible e inevitable. La única solución real vendría de la regulación. Leyes que obligaran a las empresas a garantizar condiciones dignas en toda su cadena de suministro. Aranceles que penalizaran productos fabricados con mano de obra explotada. Tratados internacionales que establecieran estándares mínimos globales. Pero esto requeriría voluntad política. Y la voluntad política está comprada por las mismas corporaciones que se benefician del status quo. Mientras tanto, la próxima generación de trabajadores ya está entrando en las fábricas. Jóvenes nacidos después de los suicidios de 2010. Jóvenes que no recuerdan las noticias, las protestas, la indignación momentánea del mundo. Para ellos, Foxconn es simplemente un empleador. Las redes son simplemente parte de los edificios. La explotación es simplemente cómo funciona el mundo. Las redes siguen ahí para atraparlas y decide que no existe. Mira tu teléfono otra vez. Ese rectángulo brillante que has estado sosteniendo mientras escuchabas esta historia. Pasa los dedos por su superficie lisa. Siente su peso perfecto en tu mano. Admira cómo la luz se refleja en su pantalla. Es hermoso, ¿verdad? Es mágico. Es el futuro en tu bolsillo. Ahora sabes lo que costó. No el precio que pagaste en la tienda, el otro precio. El precio que pagó Ma Xiangqian cuando saltó a los 19 años. El precio que pagó Zhu Liqi, el poeta que ya no pudo escribir. El precio que pagan hoy mismo cientos de miles de personas que ensamblan tus sueños digitales, mientras los suyos se desintegran bajo luces fluorescentes. Las redes siguen colgando de los edificios de Foxconn. No las quitaron, no las necesitan quitar. Se han vuelto invisibles por costumbre, como se ha vuelto invisible todo el sistema que hace posible tu vida conectada. Cada notificación que recibes, cada foto que compartes, cada mensaje que envías viaja a través de un dispositivo manchado de sangre que preferimos no ver. Foxconn no es una anomalía. Foxconn es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, eficiente, rentable, inhumano. Y nosotros, cada vez que desbloqueamos la pantalla, somos cómplices silenciosos de ese sistema. La próxima vez que hagas fila para comprar el último modelo, la próxima vez que te quejes de que tu teléfono es lento, la próxima vez que lo cambies porque salió uno nuevo, recuerda las redes, recuerda los saltos, recuerda que la magia tiene un precio que otros pagan por ti. Esto ha sido Relatos Supremos, porque la verdad duele, pero el silencio mata.